Listo, buenas tardes a todos. Estamos en esta sesión del Club de Lectura Isbelia, ya la segunda del año. Vamos a hablar sobre La ladrona de huesos del autor español Manel Loureiro. Yo coincido con todo lo que ustedes dicen. Es una novela muy fácil de leer. Se me hizo larga por el número de páginas, pero a la hora de la hora, pues no se siente tan larga porque uno se la come muy fácil. O sea, uno la va consumiendo rápido, dada la estructura que tiene. Voy a enfocar la presentación un poco en darles un montón de datos históricos, aunque Daniel ya me ayudó bastante, am, y en contarles un poco por qué nos gustan estas historias, ¿no? No es accidental que a todos nos emocionen. A mí no me gustan en el sentido de, pues, que están un poco muy hechas para que le gusten a uno. Y entonces yo soy crítico de este tipo de formas de venderle a uno historias. Pero eso es parte de suceder porque yo estudié literatura, ¿no? Entonces cuando uno estudia literatura uno aprende a mirar con sospecha y a revisar como con lupa cualquier historia que de entrada parezca tan buena, ¿no? Pero es una gran novela, está muy bien ambientada. A mí me recuerda mucho a una novela que me gustaba mucho cuando yo era adolescente, que es El Código Da Vinci. Espero que si vieron la película o leyeron la novela, hayan encontrado similitudes en este tipo de novela, de género, ¿no? Aquí tengo una foto, fue la única que conseguí como medio grande de la. Código Da Vinci es como más descriptivo. Esa es un muy buen libro. Tiene como más información, como que Exacto. lo que le Más falta a detalle esta. de esos museos, de todo Ujú. lo que pasaba y de la máscara. Ese era así. Algo así es lo que yo digo de la descripción, efectivamente. Sí, le hizo falta. Está la misma historia de fondo, pero el Código Da Vinci le bota a uno un montón de información que a este le hace un poquito de falta, creo yo. Sí. Esa es la Catedral de Santiago de Compostela. Les puse esta imagen al principio para que veamos lo grande que es, como que realmente uno no, Perdóname, Álvaro. dígame. Es que lo busqué. Dice que las antiguas pollazas, con su techo de paja apretada y aspecto de haber salido del medioevo, le habían arrancado una exclamación de asombro. Se Pollazas, llaman ¿cómo se escribe? ¿Con Y o con doble L? pollazas con Z y doble L, Pollaza, ya con L, pollazas, Pollosas. payosas. pallosa. Y lo vuelven a nombrar después, que yo me quedé de la cabeza de eso. Entonces, Ah, que son como los techos de los alrededores que están ahí, lo que tú estás como mostrando de pronto por ahí, que era como la primera imagen que ellos tuvieron ahí. ujú. Sí, tiene toda esta arquitectura súper española, súper del norte de España, de una España que no es tan industrializada ni tan modernizada, sino mucho más medieval, ¿no? Entonces, esta es la imagen de la Catedral de Santiago. Se las pongo para que vean para que piensen la precisión con la que este autor describe. A mí se me hace que si hay algo que tiene este autor es una gran capacidad lingüística a la hora de presentar escenas, especialmente como de las sensaciones del cuerpo de las personas. Eso me parece impresionante, como tiene un montón de lenguaje que significa que lo pone a uno en el estado de ánimo que está el personaje y a la vez cómo describe. Cuando ellos entran, hablan de una puerta que tiene un montón de grabados barrocos. Se refieren a esta puerta de acá, ¿no? Yo nunca le había parado bolas a esta catedral. Es una catedral impresionante. Me imagino que Rubiela, Daniel y Adriana pudieron verla con detalle. Bueno, yo les voy a contar en general contexto histórico y lo que les prometí, que es por qué esas historias nos gustan, a pesar de que son un poco la misma historia siempre, ¿no? Yo siento que el libro, si hay algo que no me gustó, es un poco predecible, ¿no? Yo sabía que en algún momento Cepeda tenía que reaparecer y salvar a Laura. Y uno sabe Además, que. esa parte de Ujú, contar la historia, pues yo sé que a casi todos les gusta, a mí me gusta como la historia más corrida, pero esa parte de llevarlo a uno adelante y después retrocederlo en cómo inició, le da a uno mucha certidumbre. O sea, ya sé que pasó tal cosa porque me contaron esto, ujú. digamos, o lo cuenta de corrido o me lo cuenta al final como para que yo no me sepa la historia. Sí, pero tiene esa cosa de la anticipación que de repente le va soplando a uno mucho. O
Cepeda va a llegar a salvarla, ella va a tener que luchar contra una caja que de pronto no conozca, sí, como que uno, como que tienen esas estrategias, pero pues eso es lo que le da ese tonito, como esa sensación de aventura y de espera que lo mantiene a uno pegado. Es un gran, en términos narrativos, está muy bien construido. Entonces, este es el autor, es un señor joven, Manel Lubreiro. Este tipo es presentador de televisión. Tiene la pura pinta de galán de televisión y es abogado además. Solo que él empezó a trabajar en radio y en televisión como locutor y como presentador. Y su carrera literaria empieza con este primer libro llamado Apocalipsis Z1, que publica en el 2018. Esta novela empezó como un blog de misterios, un blog, no sé si ustedes los conozcan, estas páginas que uno puede construir, um, que cualquier persona puede construir, es decir, como una suerte de diario que uno tiene o pequeña página web que uno tiene en internet. Y entonces él empezó a escribir pedazos de una historia de misterio, así de un thriller mm, de aventuras y de crímenes y de resolución de crímenes, como este, que se volvió un boom. O sea, fue Plaza Hanes, que es una editorial muy importante barcelonesa, la que lo buscó y le dijo, vamos a volver este blog una novela. Entonces esa es la primera novela que él saca y de él le saca ahí una trilogía que es la Apocalipsis, ¿no? Está en la uno que es del 2008, la 2 del 2010 y la 3 que es del 2011. Entre esos, él participó en este libro llamado Juego de Tronos, un libro afiliado como el acero Valirio, afilado como el acero Valirio, en el cual se hace una reunión de ensayos y historias referentes a esta serie tan famosa de HBO que es Juego de Tronos. Lo cual nos demuestra, como nos decía Julio César, la cercanía que esta narrativa tiene más con el cine y con lo audiovisual que con lo escrito. Fíjense lo que yo les decía, um, y que también Adriana lo identificó, que es muy centrada en las descripciones del momento y las emociones como del cuerpo, como de cómo se está sintiendo, y muy poco profundiza sobre los personajes, precisamente porque está pensado más desde una visión de guionista que de novelista, ¿no? La producción audiovisual permite un montón de cosas que la producción escrita no puede, por ejemplo, en términos de presentación gráfica del espacio, de descripción o de que muchas cosas sucedan al tiempo. Cuando uno ve un 007 están sucediendo 80.000 cosas, frente a una escritura, frente a, digamos, una narración escrita, que le cuesta más describir todo, como con precisión, las escenas más grandes, por ejemplo, en la catedral, como ellos saltan y esas se le escapan a uno un poco ante la falta de un referente visual, y se podría aprovechar, digamos, una profundidad más psicológica, como hay mucho espacio para la reflexión, pero este señor se va más hacia el lado de la descripción audiovisual. Sé que tengo entendido que le van a hacer una película como a esta novela, porque la de Black Widow, la que está hablando de Wilson, está metida dentro del universo de los superhéroes de Marvel, entonces pues parte de la misma premisa, una mujer que creció educada como espía rusa, pero pues se va para otro lado, ¿no? Entonces sé que van a sacar una película de esto eventualmente. Y ya después de esa trilogía, él ha sacado, se explican como cada 3 años, 2 o 3 años, una novela relacionada, ¿no? Él es este tipo de autor, bestsellers se llaman este tipo de autores, que son, pues, um, que viven prácticamente de seguir sacando este tipo de novelas porque es como que crean una base de seguidores muy constante. Porque uno sabe que va a encontrarse un poco con la misma estructura y con una misma aventura cada vez que lo lea. Entonces, pues, si a uno le gustó la primera vez, le gusta la segunda, la tercera y la cuarta, y lo que hace es cambiar de ambiente, entonces uno renueva un poco toda la historia. ¿Listo? Entonces, es un thriller de acción, vean, esa es la entrada. Aquí es donde ellos pasan el primer como set de seguridad, como la primer filtro de seguridad cuando llegan a Compostela, y hacia allá está la catedral, que es muy preciosa.
Entonces la novela narra esta historia de Laura, que es esta china española secuestrada y criada como una espía rusa, mm, que sin embargo cuando ya está a punto de graduarse de su educación que tanto tiempo le lleva, pues coincide con la caída de la Unión Soviética, de la cortina de hierro, entonces pues ella tiene que buscar su forma de escapar. Am, Afortunadamente y poco sorprendentemente, pues aquello que la hizo especial y por la cual fue secuestrada es aquello mismo que le permite salir de de ahí, ¿no? Son esas habilidades que inculcaron en ella y que valoraron en ella, la que les permiten a ella misma y a sus compañeros salir al mundo, ¿no? Y cuando salen, pues no tienen nada, no tienen otra opción más allá que pues, seguir explotando sus habilidades y volverse en este equipo de ladrones profesionales, ¿no? Ahora, si bien esa es la historia detrás, como bien lo decía Marta, si no estoy mal, o Marcela, am, está la estrategia de la narración conjunta de de las dos líneas del tiempo, creo que fue la expresión que usaron, que conforme yo voy, como inicia en un momento en el cual el personaje principal no tiene memoria, pues paralelamente se nos va contando todo lo que ella no sabe, ¿no? Y así, conforme ella va en el viaje, pues uno puede ir recordando o entendiendo ciertos elementos que al principio no tienen sentido y se va organizando. Esa estrategia es muy común y es muy divertida, es muy emocionante porque le da a uno como lector las herramientas para prever un poco qué viene pasar, qué va a pasar y confirmar. Esta vieja es buena abriendo candados, pues vamos a tener unas 4 o 5 escenas de ella abriendo candados, ¿no? El otro es bueno hackeando, entonces pues vamos a tener escenas de él hackeando, o ella tiene una relación conflictiva con Misha, entonces pues Misha eventualmente va a tener que resolver esa relación, o tienen a Volkov como un gran enemigo, pues este mismo va a reaparecer al final, como que le da a uno por medio de una de las historias las herramientas para entender e interpretar la otra. Entonces, es una estrategia muy común y muy divertida. Bueno, entonces en la novela Laura inicia sin saber quién es, pues ha perdido la memoria tras un atentado en México un año antes. Sin embargo, en ese viaje a Santiago de Compostela, descubre que lo que está haciendo es, de hecho, ir a robar, ir a repetir esa misma actividad y pues eso es lo que uno termina creyendo, pues buscando. A mí se me hace muy sorprendente, por ejemplo, cómo uno espera que ella vaya y robe los huesos así como se lo dice Cepeda en algún momento ya no tiene sentido robar los huesos, ¿no? Como que Cepeda la mira y le dice, bueno, ya matamos a todo el que había que matar, ya resolvimos todo lo que había que resolver, ya, vámonos. Pero ella roba los huesos porque es algo que uno está esperando desde el título, pues, y ella misma como personaje parece no tener la posibilidad de cuestionarse eso, para ella es obvio que ya va a terminar allá. Entonces, pues uno está esperando ese momento, así con los huesos no se haga nada, ¿listo? Entonces ella descubre que su misión es esa y no la pone en duda. Es algo muy importante. Ella es un poco esclava de su propio destino. Como muy bien todos lo identificamos, esta novela se enmarca dentro del Camino de Santiago. Yo del Camino de Santiago no sabía mucho. Creo que de adolescente me leí esta novela de... Ay, ¿cómo se llama este autor? Que él también tiene una novela sobre un peregrino en Santiago. Paula Coelho, Pablo Coelho, ¿cómo es que se llama esa novela? El Peregrino. El peregrino, sí, debe ser, ¿no? Que Sí, precisamente habla y yo pensé que esto iba a ser más así, que precisamente habla de cómo de cómo el camino es todo un proceso, es toda una procesión, que tanto física en el sentido de pues, hay que caminar un montón, como espiritual, ¿no? Se supone que este camino es tradicionalmente uno de los principales
Ah, bueno, eso también tiene eso sí tiene de bueno el libro, la descripción de lo de los huesos y de por qué se creó o por qué se Mm, llamó el Camino de sí. Compostela y lo del ángel y ese tema, ese sí me pareció chévere, esos son los datos que uno dice, "Ve", y eso sí, pues realmente no sé si sean real, pero ahí en el libro dice uno, ah, bueno, sí, allá fue que pusieron los huesos de este hombre sin saber si era o no era, porque encontraron el cadáver decapitado y todo ese rollo Ujú. que decía ahí, pero esa descripción también es muy buena, eso sí logra uno como trasladarse, igual que lo que estás diciendo tú de las horas que llevan el camino y los varios caminos que llegaban y Ujú. todo el tiempo que se gastaban en llegar y que gente que venía caminando de muy lejos durante un año y toda esa parte que es como la parte religiosa y mística del mismo Camino de Compostela. Sí, y yo leyendo esa novela y investigando, descubrí la importancia de esta vaina, ¿no? Como bien cuenta la novela, pues el Camino de Santiago es el camino que históricamente desde la Edad Media, desde el siglo X, hace 11 siglos, am, los creyentes y las personas de Europa han recorrido para peregrinar hacia eh, el lugar donde se cree que están los restos de Santiago. Pues Santiago es uno de los apóstoles de Cristo, uno de los 12 apóstoles que después de la muerte de Cristo es perseguido y eres el primero que muere como mártir, ¿no? Entonces la figura del mártir es una figura muy importante para la teología católica porque el mártir representa em, la apropiación del sufrimiento de Cristo. Los mártires son santos en cierto sentido, o muchos santos son santos gracias al mártir, a que fueron mártires. Santiago de Compostela es obviamente un santo, no solo por ser el apóstol de Cristo, sino por ser el primer apóstol mártir, porque pues en su sufrimiento lo que él hace es replicar el sufrimiento de Cristo y el vivir por su cuenta lo mismo que Cristo vivió y eso es algo que debemos eh, teológicamente considerar como emocional, como loable en la medida en que pues no es necesario que nadie vuelva a sufrir, porque pues ya Cristo lo sufrió, ¿no? Y cuando Cristo sufrió todo eso, ya perdonó el pecado. Entonces cualquier persona que decida voluntariamente por el mensaje de Dios ser un mártir, pues está haciendo puntos extra, por decirlo así, como que está teológicamente viviendo en otro nivel de la existencia um, que le permite destacarse dentro de la humanidad, ¿no? Entonces Santiago, este tipo, al parecer lo matan por allá en Palestina, en Jerusalén, y sus restos, que son desmembrados, terminan aquí en la última esquina del mundo. Acuérdense que para esa época, pues España es el pedazo más occidental del que existe. Esta costa es el límite básicamente con el mundo. De aquí para allá ellos no conocían nada, entonces pues Santiago de Compostela termina el fin del mundo y se vuelve tradición medieval peregrinar, ¿no? Si bien nosotros peregrinamos mucho, el que más conocemos es Monserrate, es como nuestro lugar de peregrinación no es natural, o Chiquinquirá, creo que es el otro lugar de peregrinación del que yo conozco aquí en Colombia, quizá el Santuario de las Lajas, pues oficialmente solo hay 3 lugares de peregrinación para el creyente católico, para el Y creyente creo que el de cristiano. Uga también. El de Buga también es otro lugar de peregrinación local. Pero para los ojos de la iglesia, pues como para el Papa y para Roma, solo hay 3 caminos de peregrinación. El más natural y el más obvio es Tierra Santa, Jerusalén. Todo creyente debería en algún momento ir a Jerusalén porque ahí es donde hace honor a, a Cristo. El segundo que tiene mucho sentido también es Roma porque es el centro como de poder de la religión católica, es donde se supone que Pedro eh, construyó la primera iglesia. Y ese siempre fueron los dos originales, por decirlo así, desde el primer siglo, desde que existe el catolicismo y se asienta como una religión. um, Era obvio que tocaba ir a alguno de esos dos, ¿no? De hecho, la historia de la Edad Media consiste en una constante lucha por abrir el camino con las cruzadas a Tierra Santa, porque Tierra Santa está jodida con los musulmanes, que fíjense que ahí hay un tema chévere como histórico de fondo en la novela, y es la pelea entre musulmanes y católicos. Pero Santiago se vuelve el tercero oficial. De ahí en adelante, cualquier otra peregrinación no es oficial en términos pues, católicos.
Y entonces, pues es un gran asunto el que sea una peregrinación oficial, ¿no? La peregrinación es, si bien no es una obligación en el catolicismo, sí permite como que da puntos extra, ¿no? En la medida en que demuestra un esfuerzo y una devoción constante con con los vestigios de esa historia sagrada, como del respeto del objeto sagrado. Los musulmanes, de los cuales vamos a hablar ahorita, sí tienen una peregrinación obligatoria, ¿no? Ellos tienen que ir siempre a la Meca. La Meca es donde Mahoma habla con Dios y escribe el Corán. Entonces es el lugar de encuentro del profeta con su Dios, entonces la fe implica ir allá, ¿no? Entonces aquí les muestro, el camino original se establece hacia el siglo X u XI, es decir, del siglo VIII, que es que encuentran, del siglo IX, que es que encuentran los restos y fundan, digamos, la primera capillita, hasta el siglo XI, pasaron 2 siglos para que esto se volviera una cosa oficial. ¿Quién lo vuelve oficial? Lo vuelve oficial Alfonso III, si no estoy mal, alguno de los Alfonsos, porque hay como 12, que era rey de esta parte de Aragón, que era el reino que estaba aquí en la Edad Media. Y él es el que dice, bueno, vamos a hacer de esto no solo una tradición católica, sino que fundamenta un poco la identidad española en eso. Recuerden, o no sé si se acuerdan, pero para el momento en que se establece el Camino de Santiago, que es el siglo XI, el siglo XII, la península ibérica está hasta el cuello de musulmanes. Es decir, hasta aquí a la mitad de esto era reino musulmán. Y entonces hay toda una lucha, porque los españoles o los reinos ibéricos perdieron ese territorio ante los musulmanes, llevan peleando muchos siglos, llevan siendo removidos muchos siglos, entonces en esta banda del norte de España queda rezagado pues todos esos reyes y todas esas personas, esos pueblos que le huyeron a la colonización musulmana, y ellos están en un trabajo muy importante de construir una identidad que les permita como tener fuerza suficiente para retomar. Desde el siglo XII hasta el siglo XV, hasta 1492, el año del descubrimiento de América, es que los españoles logran retomar, el proceso se llama la reconquista de la península ibérica, como que vuelven a hacer católica todo el territorio, y todo empieza desde este proyecto muy español, como muy del honor y de la nacionalidad o del orgullo de la región, el Camino de Santiago. ¿Listo? El original entonces es el azul, el que se llama Camino Primitivo, se supone que fue el que hizo este rey Alfonso II o III. Pero hay muchos más. Ese antiguo es el que ahora se llama el Camino Francés, porque como lo pueden ver, empieza en la frontera con Francia, ¿no? Pero pues hay muchos más. Aquí hay, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí hay 11 rutas. La más común es la azul y la morada, la del norte. Y si se fijan, todas terminan llevando un poco a la misma, ¿no? Nuestra novela empieza en Lugo, es decir, no caminan tanto, para ser honestos. Adriana o Rubiela o Daniel, ¿ustedes desde dónde empezaron? ¿Cuál camino hicieron? Nosotros hicimos el camino francés, nosotros empezamos en Sarria. Sin embargo, en el libro le mencionan Lugo, pero ella se devuelve y empieza desde Ponferrada. Hay un pedazo donde ella habla de Ponferrada, que es realmente donde inicia el camino, por eso son 8 días. Desde Sarria hasta Santiago son aproximadamente unos 120 kilómetros. Desde Ponferrada deben ser como unos 150. ¿Y ustedes hicieron el camino caminando? ¿Todo el camino Sí. caminando? Sí. Wow, ¿en 8 días? En 8 días. ¿Y es cierto lo de los sellitos? Sí. Sí, Uno Y tiene, al final, uno para obtener la Compostela, que es el certificado que uno hizo la peregrinación, tiene que garantizar que hizo 100 kilómetros, los últimos 100 kilómetros. Y para garantizar eso mínimo tienes que tener 2 sellos.
en cada día, qué hice, de dónde saliste a dónde llegaste. En el camino pues uno se va encontrando muchos sitios y va llenando los hoyitos, pero al final es básicamente una certificación que tú hiciste el camino. Y Por eso ¿Quién te les van dio la poniendo los comida? sellos. ¿El obispo los recibió? No, el obispo no eso recibe. no. El obispo no recibe, no. El obispo no recibe. y a lo largo del No. camino uno paga Sí por llegan a la estos- iglesia. No. A la iglesia sí se llega, claro, pues es que uno asiste, el día que llega a Santiago, tiene dos, digamos que dos horarios para asistir a la misa del peregrino, Ujú. que es donde pues digamos que uno finaliza realmente el camino asistiendo a la misa del peregrino y ya de ahí pues se va a hacer toda la parte de la solicitud de la Compostela. Y uno, conforme va en el camino, tiene que pagar por esos lugares donde se Depende. hospeda. Depende. Hay sitios, pues, en el camino, pues uno, digamos que por los sellos no se paga, porque eso es No. simplemente un certificado que tú vas caminando. Y donde tú decides que vas a hacer las pausas de tu peregrinación, pues hay sitios donde se paga, hay sitios donde es un tema voluntario, que son los albergues de los peregrinos, Ujú. pero digamos que hay tarifas como previamente acordadas y dependiendo también del tipo de albergue puede ser más o menos barata. Sí. O hay personas como nosotros que pues nosotros sí queríamos llegar a un Bueno, sitio donde ¿Cómo? uno pudiera descansar para seguir la jornada. Ujú. Pero pues tú puedes ir en el camino buscando albergues de peregrinos y ahí pues te dan el sitio donde tú te acuestas y una comida, el desayuno normalmente, y por eso pagas una cantidad de euros que puedas, pues varía entre los 5 hasta los 15 euros. Wow, súper chévere. mira, mi hijo la hizo y él, con el grupo que salió, él decía, yo les cocino siempre, cambio mi hospedaje por la cocinada del día. Más o menos siempre habían unos 20 peregrinos que se quedaban y él, como él es chef, entonces él llegaba y cocinaba para todas esas personas y a él le cambiaban su trabajo por la estancia. Y nosotros, por ejemplo, vamos mucho a Ponferrada, que vive una sobrina, pues uno va en carro por todos esos lugares, eso hay de todo, de 2 pesos hasta hoteles más o menos. Mire el señor este que fue que se quedaba, que el amigo lo hacía quedar o en hoteles buenos o en Ujú. campamentos. Pero yo también lo voy a hacer Igual. así como él, con toda la plata que tengo de eso, yo voy a hacer Y yo también. espiritual y Ah, sin que hoteles, espiritual, sin no. nada de eso, como él lo hizo con toda la plata y de todas formas iba a los hoteles. Si no era porque el asistente le, le hacía trampa y Pero debe ser De terrible, todas como decía maneras, Melba, las botas. el Sí. camino, o sea, más allá de donde tú te hospedes o lo que tú hagas, pues es un camino espiritual, es un trayecto que sea espiritual desde el punto de vista religioso, espiritual simplemente para engrandecer tu alma, pues eso es de cada persona, pero sí el hecho de caminar per se es toda una experiencia. Ahora, esto, o sea, los albergues y eso están muy bien organizados la última parte del camino. Ujú. Básicamente, lo que dicen las personas, pues que lo han hecho varias veces, es, digamos que desde León hasta Santiago de Compostela, Ujú. Pero, por ejemplo, hay diferentes caminos en los cuales es más difícil conseguir hospedaje, es más difícil conseguir alimentación y va a depender mucho de la época del año para que tú puedas conseguir el hospedaje. Por ejemplo, el camino primitivo, que ahí no lo tienes, o el camino del norte, son caminos en los cuales pues ya lo hacen personas que tienen pues mucha más experiencia haciendo los caminos o que han hecho varias veces el camino, pero son trayectos de casi 30 kilómetros al día donde realmente tú no tienes contacto con la civilización, sino que estás en medio de la naturaleza
y pues conseguir hospedaje es más difícil, inclusive los albergues. Entonces hay muchas personas que lo hacen una vez y no lo vuelven a hacer en su vida por la misma situación. Pero la último trayecto del camino, que es lo que yo les digo, desde León hasta Santiago de Compostela y de Santiago de Compostela hasta Finisterre, pues sí está lleno de albergues, de hoteles, de todo tipo, desde el más barato hasta el más costoso. Y pues hay mucha gente que igual hace campamentos, hace campos para poder hacer el camino y se lleva toda su maleta y recorre todo el trayecto. Pues cada cual hace su camino como mejor le nazca. Lo que pasa es que acá en el dibujo del camino no están todos los sitios, porque uno sale de Sarria y llega a donde dice la novela, que es a Puerto Marín. Después sale a un sitio que llama Palas del Rey, luego sí pasa a Meli, y ahí faltan varias poblaciones que después llega a Arzúa, y por último, el último día creo que Nana es a Lavacolla, y de Lavacolla a Santiago de Compostela, y luego sí ya quieres ir hasta Finisterra. Wow, impresionante. Sí, porque recuerda que ellos empiezan como, donde empieza, dice que para llegar a Santiago son 7 sellos que tiene que tomar. Entonces son 7 paradas. Y aquí pues no están todas las 7 paradas señalizadas. Pero seguro lo que dice Daniel. En todo el camino, en los pueblitos y en sitios especiales donde uno puede parar a tomar un fresco o a comer algo, tienen sellos, y en algunos sitios, en algunas poblaciones muy pequeñas, en las parroquias, el hecho es que uno lleva la libretica y todos los días le va poniendo los sellos hasta llegar a lo que dice Nana, allá cuando uno llega ya a Compostela, la presenta, es como la casa cural o el despacho de la catedral, y ahí le certifican y les piden el diploma del camino, con el nombre y la fecha. Wow, impresionante, qué chévere. Yo leyendo al respecto veía que además es un camino popularizado, ¿no? Esto empezó en el siglo XI y fue muy popular, pero en el siglo XIX y XX se cae, o sea, se pierde esa tradición, especialmente porque pues, España estuvo bajo el gobierno de Franco mucho tiempo durante el siglo XX, y entonces pues no era tan fácil entrar y salir de España, ¿no? Y entonces eso afectó mucho el movimiento. Y es en los 80 cuando se retoma ya como una política europea, con el surgimiento de la Unión Europea se le da, este es como los primeros recorridos, situaciones, lugares que se consideran europeos y que toca proteger. Y ahí es cuando empieza la recuperación, que es la que tenemos hoy en día. Hoy en día estos caminos, el francés especialmente, fue el primero, pero ya estos otros han recibido reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ¿no? Se supone que es algo que toca proteger en la medida en que cuenta mucho sobre la historia de la humanidad y todo lo que eso implica culturalmente en España. Gracias por esa explicación tan detallada, impresionante. Yo esperaba que como decía Wilson, yo esperaba que la novela no me contara más. Me acuerdo mucho más de eso en la de Paulo Coelho. Pero bueno, la novela se va por otros lados y el Camino de Santiago es solo una excusa. ¿Listo? Entonces ahí les dejo la imagen del Camino de Santiago. Se supone que uno debería empezar desde Francia. Pero pues debe ser bien difícil esa vaina. Listo, entonces el contexto histórico. Como bien lo mencionó Marta, si no estoy mal, la novela nos mete en esta macronarrativa, la llamo yo, esta gran narrativa. Cuando digo macronarrativa me refiero a esta historia que enmarca todas nuestras concepciones geopolíticas de la actualidad, y es que Occidente tiene enemigos, ¿no? Y muy inteligentemente logra conectar los dos grandes enemigos de Occidente bajo los cuales nosotros hemos vivido. Nosotros me refiero a
pues nuestras generaciones, todas las que estamos acá compartiendo, hemos vivido bajo el miedo de, siendo occidentales, como bajo el miedo de que hay gente no occidental queriendo matarnos, ¿no? Y esta cosa es vieja, acuérdense de El infinito en un junco, que yo les hablaba del concepto de orientalismo, de cómo la literatura y el arte y digamos la concepción europea siempre ha construido una imagen del oriental como el otro que es raro, pues esto se ha ido transformando y el siglo XX y el siglo XXI han convertido esa idea como de Occidente, una gran cultura que es toda la misma, aunque eso es falso, y Oriente como esa gente de por allá, como siempre queriendo matar, ¿no? Y entonces, les digo que junta las dos porque logra hacer una conexión impresionante. Yo nunca había caído en cuenta que podía hacerse esa conexión, de verdad. Y la novela se me hizo que fue muy inteligente cuando este jeque árabe le dice a Misha, como, ve, pues hágalo porque yo le estoy continuando la lucha que su pueblo perdió, ¿no? Entonces, pues las dos son el comunismo de la Unión Soviética y lo que hoy en día llamamos el yihadismo, ¿no? Entonces, pues todo esto inicia en el contexto de la Guerra Fría, creo que ya lo hemos hablado en múltiples ocasiones, solo que a esta China y a los demás les tocó vivir la caída, ¿no? Ustedes se acordarán más que yo, porque para la caída de la Unión Soviética yo no había nacido, yo nací 2 años después. Pero pues la Unión Soviética estaba sufriendo un montón al final de los 80s. Se supone que Chernobyl, de lo cual ya leímos, implica como ese gran inicio de la destrucción de la Unión Soviética, ya como que se demuestra la pérdida de control que tiene el partido sobre el territorio, que ya Estados Unidos se le ha llevado mucho la delantera en tecnología y 20.000 vainas. Y entonces pues la Unión Soviética, bajo el gobierno de Gorbachev, trata desesperadamente de buscar una manera de estabilizar la economía y de abrir al mercado global, ¿no? China fue mucho más inteligente. China desde los 60 dijo el comunismo más puro de corte leninista marxista es bobo ante la situación del mercado global, y entonces China se abrió como a esa economía mixta, como de un comunismo muy puro en el interior, pero un capitalismo muy competitivo hacia el exterior. Y Gorbachev trató de hacer eso en los 80 y la gente se le alborotó, la gente como más conservadora, como más fiel al comunismo original. Y le tratan de hacer un golpe de Estado, que es lo que sucede cuando tumban el nido, están en ese golpe de Estado. Ellos tratan de tomarse el poder, no lo logran porque ya la perestroika había logrado muchos tipos de libertades, como por ejemplo, de asociación. Ya la gente podía reunirse y eso implicó que no, el golpe de Estado no fue tan, tan fuerte como haber sido, y entonces, bueno, Gorbachev termina disolviendo la Unión Soviética y le da el poder al que quería tumbarlo para lo que se llama la Federación Rusa. Hoy en día el contexto, todo este contexto de la guerra con Ucrania viene de ahí, como que pues, la repartición de las tierras no fue la mejor para los intereses de Rusia, y entonces Rusia está tratando de reagarrar y rearmar todo lo que perdió en términos de recursos, especialmente en el Cáucaso y en Ucrania sobre el Mar Negro, y pues ellos siguen con esta idea ya no como el comunismo es mejor que el capitalismo, sino como queremos ser la potencia más poderosa en términos de queremos definir el curso de la economía global, y entonces pues ahí el principal enemigo sigue siendo Estados Unidos. No obstante, como que la antorcha de quién es el principal enemigo de Estados Unidos se movió, y muy magistralmente lo pone el novelista ahí, hacia el oriente musulmán, ¿no? Les decía yo, fíjense que desde el siglo IX que surge el Islam como una religión en Europa, ha habido líos como de ellos nos quieren acabar, de ellos nos quieren dominar y que ellos están tomando control de nuestras cosas, Jerusalén especialmente. Entonces aquí en la novela pues nos dicen, pues esta es la misma lucha, ¿no? Y eso me parece una movida geopolítica chévere, me gusta la manera en que lo plantea. Pero bueno, entonces los musulmanes yihadistas
son una rama del Islam político extremista, ¿no? Esa es su bandera, que ahí es donde se expresa la yihad. La yihad es una doctrina. Yihad traduce, según estaba leyendo, obligación, y se refiere a la obligación que tiene el musulmán con su fe. Y el musulmán y la fe musulmana implica, por lo menos dependiendo de uno cómo interprete ciertas partes del Corán, implica que todo el mundo tiene que ser musulmán, ¿no? Es como un poco la religión católica. La religión católica, católicos en griego significa sobre todos, o sea, universal. La religión católica también tiene esta pretensión de universalidad, de que todo el mundo tiene que ser católico, pero la facción yihadista cumple esta obligación de una manera estricta, ¿no? La considera un deber por el cual vale la pena morir. Y entonces justifican a partir de la yihad eh, la violencia y la guerra, ¿no? La violencia y la guerra son métodos por medio de los cuales se va a asegurar que el Islam realmente sea el que llegue al poder. Y si uno se fija, yo lo he pensado mucho últimamente, el avance del Islam en el mundo ha sido grande, y yo creo que es de cuidarse, en el sentido de que es probable que siga avanzando y como que culturalmente el Islam siga siendo más fuerte. Hay varios novelistas que ya han explorado esto. Hay uno que se llama Houellebecq, francés, que él ha escrito varias novelas imaginándose una Francia dominada por el Islam, como en una fantasía futurista, como una distopía futurista, en la cual piensa como listo, el musulmán parece, el Islam parece ser muy fuerte, entonces vamos a ver cómo sería un mundo así. Entonces, no es una amenaza menor en términos de no es pareciera un recurso un poquito como inventado, como vamos a inventarnos este enemigo, pero tiene buenos fundamentos históricos para justificar eso. Entonces, bueno, eso es como la ideología que está detrás. Y tiene mucho sentido que al ser tiene un buen cabezazo el que se echa el autor cuando habla cuando pone ay, se me olvidó el nombre que pone este sultán, Con el este, príncipe. este príncipe árabe, que le dice, vea, ya le dimos un golpe al centro económico. Este musulmán extremista considera que uno de los problemas para el crecimiento del Islam como religión es a cierta concepción de la libertad individual muy propia del capitalismo, y que descansa en el enriquecimiento, en la libertad que lleva al libertinaje. Pues si yo tengo el poder del dinero, yo puedo hacer lo que quiera. Y el Islam, que es extremista, dice, no, no, hay que seguir los preceptos del Corán. Las mujeres no tienen que ser libres, ni pueden ser autónomas, ni pueden estar vestidas de como quieran, y el hombre pues no puede ser disoluto, ni puede ser ah, desatento con su comunidad. Hay que pensar en la comunidad como un todo, y entonces implica la destrucción de sus valores occidentales fundamentales. Entonces, pues, el atentado del 9/11, del 11 de septiembre, contra las Torres Gemelas y contra el World Trade Center, sí responde a esa visión. Están atacando el corazón, pues atacaron el corazón económico de Estados Unidos, por lo menos en su símbolo más importante, que eran las Torres Gemelas, y el corazón de inteligencia, o sea, del Estado gringo, que fue el Pentágono. Y es muy chévere, se me hace como que diga, bueno, pues si ya atacaron eso, pues ataquemos otros símbolos como más fundamentales de la cultura occidental, como son los símbolos religiosos. Entonces ahí pues, viene esta idea de una guerra religiosa muy, muy chévere. Yo me acuerdo que cuando yo era joven, porque yo era niño cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, y que eso fue justo al inicio del siglo, y entonces estábamos con todo este cuento de empezó el siglo, vamos a ver qué viene para nosotros. Me acuerdo mucho el, el miedo que implicaba un poco eso, ¿no? Daba miedo pensar en que los extremistas yihadistas iban a hacer como destruirnos todos. Y yo creo que para este lado del mundo, como para Sudamérica, eso todavía no ha sido grave, ¿no? Si uno va y revisa todo el asunto en la guerra en Siria y un montón de situaciones geopolíticas que suceden en África, sí son parte de este conflicto. Pero, pero ya, ¿no? No es tan grande como la novela nos lo pone.
Y ahora sí les voy a hablar, estos últimos minuticos, sobre el género y por qué nos gusta tanto ese tipo de novelas. Espero que se acuerden de esta película. Esta película se llama La Gran Estafa y tiene como 5 secuelas y tiene como 2 precuelas. Hay una, mi favorita es la Ocean's 8, que es de solo viejas, que son solo ladronas, ¿no? Sí, Sí, pero es este tipo de género, en inglés lo llaman heist movies. Si bien heist traduce robo, entonces nosotros le decimos como películas de robo. Heist es en español, en inglés significa robo planeado, eh, como robo complejo, como un cabezazo, no es un atraco, es como todo un plan de robo, ¿no? Entonces, como bien decía Julio César, esta novela es más una película que una novela. En términos narrativos, responde más a estrategias del guión a que a estrategias de la novela escrita. Y tiene una cosa que es chévere, que nos gusta, pero a la vez es como el McDonald's. Yo no sé si a ustedes les gusta el McDonald's, yo tengo mi debate, pero uno va a es McDonald's rico. y siempre sabe igual, donde sea. Uno va a McDonald's en Europa y le sabe lo mismo que lo que le sabe McDonald's en Colombia, que lo que le sabe McDonald's en Perú, que lo que le sabe McDonald's en Estados Unidos. Y Uno va a la fija. uno va a la fija y es rico en la medida y como que lo rico que tiene es que siempre es lo mismo. Como que uno sabe a qué va, es la Coca-Cola, es como esta forma del consumo masivo. Y entonces, todas las películas de robos ah, están construidas con la misma cosa, ¿no? Entonces ahí yo les pongo un montón de elementos que están en Ocean's 11 y que están en todas las películas de robos y que están en esta novela. Primero que todo, siempre es un grupo variado y conflictivo de personas que son expertas, pero hiper mega expertas, ¿no? Entonces las novelas siempre, estas películas siempre empiezan con la reunión de esta gente. Entonces van a Oriente Medio y sacan un fulanito que es bueno en explosivos y luego van a India y sacan un mancito que es bueno en computadores y luego sacan a alguien que es bueno en engaños. Entonces como que cada uno cumple una función específica dentro del robo. Esa es la parte más chévere, la parte preparatoria, la parte emocionante. Uno se identifica con uno o con otro, uno quisiera hacer más de este tipo del otro y además todos al ser como gente supremamente tesa en lo que son, súper hiper mega dotados, pues terminan siendo mm, conflictivos en sí, todos terminan siendo un poco personalidades, no son tipos cualquiera, sino son súper tipos y súper viejas, que además entre ellos tienen sus rayas y eso genera un montón de ruido chévere um, alrededor. Hay una película en Netflix que se llama Baby Driver, sobre unos ladrones que andan en carro y tienen esta misma estructura, ¿no? Luego, toda esta gente está liderada siempre por un hombre, generalmente es un hombre súper, hiper, mega sombrío, es un señor mayor, es un señor que uno no sabe bien de dónde sacan, ni cómo hacen, ni cuáles son sus conexiones, pero el tipo es la cabeza, es el cerebro, es el que se planea, el único que logra que este conjunto de gente tan variopinta y como tan conflictiva logren funcionar para cumplir esa misión. Y la misión siempre es la misma, robarse algo que es especialmente peculiar y que por ser tan peculiar está altamente protegido, ¿no? Entonces, pues, por eso es que se necesita toda esta gente como para que la dificultad que implica robarse sea medida por la posibilidad de, de robar. Solo esta gente puede robarse algo tan específico, ¿no? Y ahí todo va bien. A mí lo que me molesta un poco de la novela y me molestó de esta novela especialmente es un recurso que se llama plot twist. En español eso se traduciría como giro dramático, como punto de inflexión o como giro en la trama. Y es que uno cree, uno dice, bueno, vamos a robar esto por tal razón, y uno ya tiene una justificación, y de repente no. Resulta que en el fondo uno está respondiendo a unos intereses más privados porque hay un personaje que es el que está detrás. Y de repente tampoco, porque resulta que hay otro personaje que está aliado con otro, y entonces como que esos giros dramáticos le dan una nueva perspectiva a todo lo que está pasando. Pero siento que esta novela ya los quema demasiado, ¿no? Resulta entonces que Vargas eh, está trabajando para los tres. Un tipo que además uno ni sabe y que es como medio tonto,
resulta que es el más pilo porque es el que está trabajando para los tres. Y los tres, a pesar de que son muy pelos, bueno, Ferreiro no, pero tanto Misha, bueno, Misha, no cae en cuenta que pues que este tipo es tan importante, pues si hay gente persiguiéndolo, pues seguramente el otro también está ahí metido. Como que hay un punto ciego ahí en que pues el líder es tan bueno, pero se le pasa el plot twist y el plot twist siempre llega. Entonces ahí como que yo siento que falla un poco la lógica. Eso es lo mismo que pasó ahí con el que mató. Lo mató porque pensó ahí me pasó a mí eso. Y Ujú, lo mató porque que en ese momento tal, pero ¿y por qué él no sabía que eso podía suceder? Si sí, además los había apartado después de muchos años y que no, ya no vivían en conjunto, sino que, y de un momento a otro se supo que había un espía y fue el primero, y él que era el súper duro, no supo en qué momento, ujú. sí, y mató al que no era. Sí, Lo entonces, infiltraron, lo mm, infiltraron y no supo cómo, de dónde apareció el tema. venden que este tipo es un hiper mega teso que nada se le escapa y se le escapa lo más importante. Y es como, pero bueno, si no hubiera ese plot twist, pues todo sería muy sencillo. Luego surge una cosa llamada, Adriana lo nombró muy bien, y es que los personajes no tienen profundidad, porque como cada personaje está representando, digamos, su conocimiento, pues se vuelven prototípicos, ¿no? Paolo es el gran ejemplo. No todos son un gran ejemplo, ¿no? Entonces, Paolo es el tumbalocas, ¿no? Es el Brad Pitt de esta película. Es el tipo guapo, que todo lo logra gracias a que es guapo, y entonces pues es medio chacho, medio sobrado, y uno nunca va a ver una transformación del man. Así sean seres humanos, pues ellos terminan cumpliendo más una función que realmente siendo seres humanos. Laura también es así, ella es una china súper profunda de un pensamiento metódico impresionante y unas habilidades de abrir cajas fuertes, pero ella nunca usa esas habilidades para pensarse a sí misma y decir, como, oiga, ¿qué onda yo? Como, ¿qué he aprendido en este camino? ¿Qué transformación tengo? Ella primero se enamora del CCP porque la miró 3 veces, aunque ella ya tuvo una experiencia en la cual, pues ese amor que ella siente, ya sabe que es simplemente como una carencia Carlos. emocional. Sí, ese Carlos, ella lo amó porque pues la vieja está es jodida, no es porque ella realmente lo ame. Pero aún así ella se termina enamorando todo fácil del man. Ella es súper que está mamada, pues, de robar, ha estado toda la vida en eso y quiere Ay, salir. sí, Pero al sí, muy final light eso. termina cediendo, ¿no? Al final termina diciendo, uy, voy a robar porque es que esta soy yo. Entonces, como Nah, que este tipo de películas tienden a hacer que los personajes sean planos, como que siempre vayan a contestar igual ante las situaciones y impiden ujú. pues, un desarrollo más profundo. Adriana lo mencionó muy bien, pues está en un proceso de recuperar la memoria. Podría haber como como eso que es súper más problemático, como que el recuperar la memoria implicará una oportunidad de criticar su pasado, de elegir qué Nah, hacer, y ella cae muy fácilmente en lo que su personaje está destinado. Entonces uno en este tipo de narraciones se enfrenta más a prototipos que a personajes, que a personas, ¿no? Y eso a mí se me hace que lo vuelve un poco predecible, ¿no? Y lo que más importa es que todas estas películas terminan bien, ¿no? Si Laura no hubiera robado, si a Laura la matan en las 80 veces que ella tuvo la oportunidad de ser asesinada a lo largo de la historia, pues uno diría como, buh, como, qué flojera. Entonces uno también está muy acostumbrado a que este tipo de narrativas me tienen que llevar al éxito. Si esto no me lleva al éxito, yo pienso que es una mala película. Es como estamos tan cableados para esto, que el final feliz es algo que espera. Todos sabemos que ella va a robar, todos sabemos que ella va a salir triunfante y que se va a casar con Cepeda, porque además Cepeda es tremendo papazote y es el tipo que todo el mundo sueña, porque el tipo tiene plata y tiene sensatez y tiene el cuerpo y tiene eh, la inteligencia y además está ahí, ¿no? La ayuda, a pesar de que él le dice, no te vuelvo a ver, al final termina salvándola. Entonces uno como que espera eso, pero uno de verdad no sabe por qué se aman, pues sí, se tienen ganas, pero que uno diga, wow, sí, Laura encontró en Cepeda una nah, persona, nada, nada, eso es puro para nada. final Light.
Sí, puro final light, ¿no? ¿Por qué? La pregunta es una pregunta que uno siempre debe hacerse, es ¿por qué pasan esas cosas, no? Y resulta que esto ya no lo respondieron hace 100 años. Hacia el siglo XIX, hacia finales de 1800 y pico y al inicio de 1900, cuando ya se empieza como a instaurar el capitalismo y el sistema como lo conocemos, como que muchos cuerpos de conocimiento tienen que volverse ciencias, ¿no? Como que ahí empieza la medicina a volverse una ciencia más exacta y las ingenierías empiezan a surgir y todo esto que se acuerdan que vimos en la novela de Leonardo da Vinci, de que existían estos genios que sabían de todo, no, se empieza todo a especializar, cada cual elige una carrera y entonces hay que construir instituciones alrededor de esto. Pues lo mismo pasó con la literatura, ¿no? Es a principios del siglo XX, hace ciento y pico de años, que la gente empezó a decir, bueno, apliquemos este método de producción y este método de comprensión de la realidad, de que todo es como la ingeniería o los computadores, todo se puede, yo todo como ser humano, yo puedo entender la realidad y replicarla en procesos científicos y transformarla. Eso también tiene que suceder con la lengua. Entonces, ahí es que surgen las ideas de lenguas modernas o el estudio lingüístico, como que ellos empiezan a decir, los científicos sociales de esa época empiezan a decir, nuestra herramienta es el lenguaje y nuestra herramienta como lenguaje responde a cosas regulares. Entonces vamos a revisar las estructuras subyacentes y es gracias a este como boom científico de esa época que tenemos pues lenguas modernas, tenemos lingüística como una ciencia y que gracias a eso tenemos pues computadores, básicamente, ¿no? Porque pues, es en entender cómo funciona el lenguaje que podemos construir un computador y el primer computador que existe, de hecho existe para descifrar un misterio lingüístico, ¿no? Entonces, los literatos también dijeron, pues hay que hacer, algo tiene que haber, algo tiene, la literatura tiene que funcionar como un sistema, está compuesto de letras, de lengua, y si el lenguaje tiene un sistema, la literatura también. Y esto, los rusos extrañamente fueron los primeros que se fijaron en estas vainas. Entonces existe una escuela llamada los formalistas rusos. Los formalistas rusos, su misión fue leer a lo pendejo y encontrar como estructuras subyacentes, como cosas comunes que tuvieran todo. En eso existió un señor llamado Vladimir Prop. Vladimir Prop dijo, yo voy a entender cómo funcionan los cuentos. Entonces leyó como 300 cuentos tradicionales europeos, como todos los de los hermanos Grimm, los analizó y él dijo, vea, todo cuento cuenta con 31 elementos. Toda historia cuenta con 31 elementos. Y pues el tipo no fue bruto y encontró como los 31 elementos que están detrás de todas las historias que llamamos clásicas. Les digo, cuentos de los hermanos Grimm, todas las películas de superhéroes responden a eso. Estos elementos, este texto se llama Morfología del cuento tradicional europeo. En Morfología del cuento tradicional europeo, este gran libro, el tipo dice, vea, todas las historias tienen esos 31 elementos, aunque no las tienen siempre ni en el mismo orden, ni en la misma cantidad, ni siempre todas. Pero esta novela eh, las tiene todas, si no estoy mal, ¿no? Y por eso es que nosotros caemos tan fácilmente en que nos gusten este tipo de historias, porque parece que hay algo en en estos elementos que identifica Prop que nos parecen emocionantes. Parece que la emoción, el suspenso, el vincularse emocionalmente con algo, viene dado por estas circunstancias, ¿no? Entonces, el primero es el alejamiento. Eso sucede generalmente, el Prop dice, vean, hay 7 u 8 funciones que pueden cumplir los personajes. Protagonista, que es el héroe, el antagonista, que es el villano, la familia del héroe, la enamorada del héroe y unos ciertos elementos que van ahí. Todo comienza, un momento está en que un miembro de la familia sale, se va, se tiene que ir. En esta novela aparece muchas veces. Laura es en general ella, la que siempre es la que se va o se mueve. También existe la prohibición. Ella no puede hacer algo, pero esa prohibición hace que ella lo haga, ¿no? Y en esa novela aparece de muchas maneras. Todo empieza con un alejamiento. Ella está con fulanito y Carlos desaparece. Y ahí se dispara la acción. A ella se le prohíbe, como que todo el entorno le dice, no lo busques, no existe. Y lo siguiente es la transgresión. Ella decide
obviamente lo que me prohíben es lo que voy a hacer. Y eso es lo que le da como peso al héroe. Uno dice, esta vieja no se conformó con creer que está loca, ella sabe que hay algo detrás y a pesar de que le dicen que no, ella insiste, ¿no? Entonces sucede toda esta cosa y después de la transgresión sucede el conocimiento. El villano va y le dice al héroe, bueno, te prohibieron y se te fue toda una familia, ven, yo te cuento algo. Ahí es la llamada de Misha. Y en ese intercambio, tanto el héroe entiende algo del antagonista, como el antagonista entiende algo del héroe que permite que el conflicto continúe, ¿no? Eso es lo que llamamos la información. Luego existe el engaño, el antagonista de alguna manera logra que el héroe o la víctima, que es el objeto que el héroe está persiguiendo, el héroe quiere salvar a esa víctima, por eso es el héroe, es engañado y eso enreda más. Entonces ahí tenemos que Laura resulta siendo engañada porque Carlos no era quien creía que ella era, etcétera, etcétera. La víctima termina ayudando al antagonista, de cierta, como que todo empieza un poco mal. Nos gusta que las cosas empiecen mal. Entre más desorden haya por ordenar, más divertido va a ser. Si Laura desde el principio entiende, capta todo y se da cuenta que pues, todo es un plan malvado, pues no termina haciendo los 6 días de caminata y no termina pasando por todas estas cosas que le permiten recordar su pasado. ¿Sí? Como que entre más sordida sea la situación, más chance va a tener el héroe de demostrarnos que es el héroe. Entonces tenemos que como organizar el inicio de las cosas para que suceda. Hay un daño, generalmente ese daño hace que todo el mundo sea más grave, ese daño hace que el héroe además tenga una justificación más, porque el héroe empieza un poco, esto es mi misión, esto es mi enemigo, como que yo no entiendo, pero ante el daño que generalmente sucede a alguien muy cercano, como algo familiar, generalmente es como me matan al papá, me matan a mi hijo, acaban con mi propiedad, me sacan de mi país, como que atacan algo muy íntimo mío, ya todo toma un color personal que uno además es empático con el personaje y entonces uno baila, ¿no? Hay muchas mediaciones, ¿no? Se le pide al héroe como que sea él el que resuelva eso y llega el momento de la aceptación. Fíjense que estos 10 primeros elementos los encontramos muy rápido en la novela. Laura rápidamente dice, bueno, órale, me monto en esta vaca loca, no sé quién soy, pero hay algo en mí que me ¿no? Entonces el héroe parte, inicia la aventura, esta aventura generalmente es irse lejos de casa. En el caso de esta novela, tiene la gran ventaja que pues te parte desde un desconocimiento, entonces como que ya no tiene una raíz, ella no tiene un hogar del cual sale, sino que ella siempre está como en movimiento, ¿no? Y luego llegan las pruebas, aunque aquí dice la prueba y el héroe es sometido a una prueba, entonces eso se puede repetir tantas veces como uno quiera, ¿no? Entonces, Laura, la gran novela, el gran grueso de esta novela es Laura enfrentando pruebas, esa prueba hay como un resultado, o a veces sí, o a veces no, Laura más que todo sí, hasta que le llega un regalo, siempre ahí tiene que haber un elemento, como ahí dice, un objeto mágico para su travesía. Laura recibe, en este caso yo lo interpreto como la memoria. Laura entiende algo, Laura, gracias a sus recuerdos, puede encontrar las herramientas que le permitan llevar el viaje, que es el siguiente, y enfrentar la lucha, ¿no? Entonces, pues ya los elementos de aquí hacia adelante aparecen de maneras distintas, pero pues lo que les quiero mostrar es cómo de verdad todas las historias que a nosotros nos gustan vienen marcadas por esto. Entonces hay un viaje, hay una lucha, hay una confrontación, nosotros la vemos en Misha y en Volkov, como que ellos son el conflicto inicial, Laura está metida en ese conflicto inicial, que es el que ellos quieren resolver, entonces pues es el momento, ellos se separaron en Rusia hace 30 años y se vuelven a encontrar en Santiago de Compostela y pues no puede salir ahí sin que pase algo. La marca, fíjense que Laura lleva una cicatriz del atentado en México. La victoria, siempre le ve gana, ¿no? Les digo, uno lo está esperando. Y la ganancia implica cosas como reparar el daño, entonces por eso el epílogo es importante, como que uno espera que
pues esta señora toda bien, toda chévere, que además emprendió un montón de cosas en la vida, pues no va a dejar a los yihadistas ganar, el enemigo no puede ganar, entonces ella repara, ¿no? Ella regresa a casa, aunque ella no tenía dónde regresar a casa, pues lo que hace la novela es volverse pie a su hogar, como que ella regresa a todo lo que añoró, nunca tuvo una familia, el papá era pues el man que la secuestra, entonces pues ella regresa a la normalidad de ser una persona. Y por el camino pues es perseguida, recibe ayuda, alguien siempre aparece, siempre hay algún regreso como velado, como que siempre hay uno de los personajes, generalmente es el héroe. Misha es en este caso como que él reaparece sin ser reconocido como Misha y solo se muestra en el momento en el que toca hacerlo, ¿no? Y finalmente, después de muchas cosas, el desenmascaramiento es el que más me gusta porque es el de Scooby-Doo. Acuérdense que todos los capítulos de Scooby-Doo terminan así. Finalmente termina en la boda. Y es que el héroe se casa, ¿no? Prop lo identifica muy bien. Todas esas historias terminan en bodas. Como que consideramos que el matrimonio es la culminación de una vida heroica. Y en esta novela sucede. A mí lo que más me parece impresionante de que es que este tipo identificó esta cosa hace 120 años, 100 años, y seguimos produciendo literatura de esa manera. Entonces, en ese sentido, es que esta es una novela buena, en la medida en que tiene todos los elementos que una novela para los cuales yo estoy cableado. Las razones por las cuales todos los textos terminan cayendo en estas son desconocidas para mí. Yo me imagino que debe haber alguna explicación como psicológica, como la manera en que nuestro cerebro captura la realidad hace que sean importantes esos 31 elementos de nuestras narrativas. Y cuando nosotros tenemos estas discusiones de si esta novela me gustó o no, cuando yo les pongo novelas, digamos, raras, generalmente son novelas que desatienden a esto, son novelas que olvidan este tipo de estructuras y por eso sus cerebros, nuestros cerebros que están acostumbrados a esperar esto, a encontrar esto, se pierden. Es como el arte abstracto, ¿no? El cerebro está acostumbrado a identificar formas, unirlas y presentarme unidades de sentido, ¿no? Entonces, pues si yo veo una imagen de una gente comiendo en una cena, pues yo identifico, logro distinguir las mesas de los vasos de las personas y logro entender toda la interacción. Entonces el arte clásico me regala todo eso, como que se ajusta a mi cerebro. Mientras que el arte abstracto, pues no me ofrece nada de eso. Las novelas que yo les he tratado de poner, que han sido menos clásicas, son menos clásicas en el sentido en que tratan de sacarle a la historia, al conflicto, estos elementos tan recurrentes a los cuales nuestro cerebro está acostumbrado y por eso uno dice, uy, pare, no entendí, o uy, yo no esperaba esto, como dijo, me gusta que Rubiela haya dicho como, ya me acostumbré a que las cosas no terminen, ya me acostumbré que no haya victoria, que no haya enmienda, que no haya regreso, que no haya boda, y entonces ya en esta novela me pareció innecesario, ¿no? Entonces fíjense cómo estamos viendo, como asistiendo, por eso me encanta este club, como que llevamos tanto tiempo leyendo, que ya estamos viendo cómo se nos van actualizando cómo hemos cambiado de tipos de lectores y probablemente en ¿Cómo nos has cambiado el chip? cómo la literatura está cambiándonos el chip, Sí. ¿no? Como Mira, yo no sé si ustedes han visto ahora en Netflix, hay una nueva serie, se llama La Primera Vez, pero todos estos puntos, los 31 puntos que toca, se cumplen en esa, y es un libro, eso es fácil, es como un club de lectura de esos muchachos, pero cubre esto, la heroína, la transgresión, la reacción, la antagonista. Es muy chévere esa película. sí, si uno se fija, Game of Thrones es eso, Harry Potter es esto, El Señor de los Anillos es esto. Como que lo único que hacemos es cambiarle el orden, cambiarle la locación, cambiarle, digamos, el color a las cosas, pero estamos muy acostumbrados a esto. Yo creo que igual esto es insalvable, yo creo que no se puede hacer literatura sin esto, ¿no? Como que esto es la base, es el material con el que manejamos. Los escritores lo que hacen es Pero muy chévere. juntar esto. Y es impresionante que hace 100 años ya lo hayamos identificado como regularidad. Y gracias a este tipo de cosas es que la literatura se considera una carrera. Como que el que exista esta regularidad en los textos escritos justifica que haya quienes los estudien. Entonces, pues, ahí está como la razón de ser de la literatura.
Y listo, eso es lo que les tenía preparado. No sé si quieran decir algo adicional.